A mis 44 años, uno aprende que la vida no se mide por la velocidad de los días, sino por la solidez de las cosas que construimos. Mi nombre es Mateo. Durante mucho tiempo, mi mundo giraba en torno a la gestión de 3 almacenes de materiales de construcción aquí, en la provincia de Sevilla. Un trabajo noble, de esfuerzo. Un trabajo de tierra, cal y ladrillos que me enseñó a valorar las bases firmes. Siempre me he considerado un hombre de buena fe. Alguien que prefiere otorgar el beneficio de la duda. Quizás, a veces, demasiado. Mis amigos decían que mi corazón era blando. Pero yo creía en la bondad. Creía en la palabra dada. Especialmente en mi hogar. Carmen y yo llevábamos 12 años juntos. 9 de ellos están casados ante el altar. Compartíamos una hermosa casa de estilo tradicional en el barrio de Triana, con un patio lleno de macetas con geranios que ella cuidaba con esmero. Compramos aquella vivienda cuando el mercado aún tenía sentido. Pasamos una década entera transformando esas paredes de piedra en un verdadero hogar. Un refugio. Nuestro rincón en el mundo. Los viernes por la noche eran sencillos. Comida para llevar, el calor del salón y algún programa de televisión sin importancia. Los domingos por la mañana tenían un aroma especial. El olor del café recién hecho inundaba la cocina mientras ella resolvía tranquilamente el crucigrama del periódico. Era nuestra rutina. Era perfecta. Funcionaba. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánta paz habitaba en esos pequeños detalles. Una paz que parecía eterna. Sentados en el sofá, compartiendo una misma manta, sentía que la vida nos sonreía. Éramos 2 almas maduras que habían encontrado su puerto seguro. Carmen trabajaba en la recepción de una pequeña clínica dermatológica del centro. Un empleo tranquilo, sin grandes sobresaltos. Yo la admiraba. Admiraba su calma, su sonrisa al final del día y la complicidad que nos unía. 9 años de matrimonio sin un solo secreto. O eso era lo que mi mente ingenua quería creer. Mi confianza hacia ella era absoluta. Total. Nunca fui un hombre celoso. Jamás busqué segundas intenciones en sus palabras. En nuestra casa, la confianza era como el aire que respirábamos. Natural. Invisible. Pero el destino, a veces, se mueve en silencio. El cambio comenzó de una manera tan sutil que casi me pasó desapercibido. Fue a finales de agosto. Una tarde de domingo cálida. De esas donde el sol de Sevilla se niega a marcharse. El teléfono de Carmen vibró sobre el mármol de la cocina mientras ella estaba en la planta de arriba. Algo normal. Una notificación cualquiera. Sin embargo, cuando ella bajó las escaleras y escuchó el aviso, no miró la pantalla con la naturalidad de siempre. No. Caminó rápido. Lo tomó con un gesto brusco, casi desesperado. Como si temiera que yo hubiera leído algo prohibido. En ese instante, un frío extraño recorrió mi espalda. Un presentimiento. El primer hilo de una madeja que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hay momentos en la vida en los que una pequeña piedra en el camino te avisa de que la montaña entera se va a derrumbar. Solo hay que saber mirar. A partir de aquella tarde de agosto en Triana, el comportamiento de Carmen cambió por completo. La complicidad de 12 años se desvaneció en unos pocos días, dejando en su lugar un muro invisible, pero gélido. El teléfono móvil, que antes descansaba boca arriba sobre la mesa del salón a la vista de cualquiera, se convirtió en una extensión de su propio cuerpo. Lo llevaba a todas partes, al baño, al garaje cuando subía a tender la ropa, incluso cuando salía al patio a regar los geranios. Un día, descubrí que había puesto una clave de acceso, una contraseña. Por primera vez en 9 años de matrimonio. Recuerdo que se lo pregunté con naturalidad, intentando sonreír mientras preparaba la cena. Ella me dio una respuesta rápida, ensayada, con una ligereza que me pareció artificial. Dijo que en la clínica dermatológica había problemas de seguridad informática, que los técnicos de soporte les habían obligado a bloquear los terminales personales. Sonaba razonable. Una norma de empresa. Pero Carmen trabajaba en la recepción de una clínica privada, no en el Ministerio de Defensa. No quise presionar. Me dije a mí mismo que eran tonterías mías.
que los años me estaban volviendo desconfiado. Intenté enterrar esa intuición que me quemaba por dentro. Fue un error, un doloroso error. A mediados de septiembre, el misterio dio un paso más allá. Carmen empezó a recibir llamadas que ya no contestaba dentro de la casa. Ni siquiera cambiaba de habitación. Salía directamente a la calle, al porche, al final de la entrada del coche. Caminaba de un lado a otro en la penumbra, buscando la distancia física, como si temiera que el sonido de su voz pudiera atravesar los cristales de nuestras ventanas. Cuando regresaba, yo intentaba mantener la calma. Preguntaba con tono casual: ¿quién era, cariño? Ella respondía al instante: Sandra, de la clínica. Tiene problemas con los turnos. O su hermana Leonor, que volvía a quejarse de los problemas de siempre con su marido. Explicaciones plausibles, justificaciones normales, pero dichas demasiado rápido, con un hilo de voz que no le pertenecía. Cuando llevas media vida al lado de una persona, desarrollas un oído absoluto para su tono de voz. Conoces el timbre exacto de la verdad. Y conoces, por desgracia, el tono de la representación. La voz de Carmen ya no era natural. Estaba interpretando un papel frente a mí. La música de nuestro matrimonio ya no sonaba bien. Las notas estaban desafinadas. Pasé muchas noches en vela, mirando el techo del dormitorio, escuchando su respiración a mi lado. La mujer con la que había construido cada rincón de mi existencia se estaba convirtiendo en una completa desconocida. Alguien que guardaba un secreto en el bolsillo. Un secreto, un abismo que crecía en el silencio de nuestra casa. El otoño en Sevilla suele traer una lluvia fina que limpia las calles, pero aquel septiembre lo único que trajo a mi vida fue una bruma espesa de sospechas. Los días transcurrían pesados, llenos de gestos contenidos y miradas que se esquivaban. Yo seguía con mi rutina en los almacenes, intentando ahogar los malos pensamientos entre albaranes y camiones de carga. Pero la verdad tiene una forma extraña de abrirse paso. A veces, de la manera más imprevista. Aquel jueves decidí volver a casa un poco antes de lo habitual. Había terminado una visita a nuestra delegación en Dos Hermanas y quise darle una sorpresa a Carmen. Llegar temprano, compartir un té antes de que cayera la noche. Giré la llave con suavidad, sin hacer ruido, y empujé la puerta de madera. Carmen estaba sentada a la mesa del comedor. Tenía el ordenador portátil abierto y una pila de folios esparcidos a su alrededor. Estaba tan concentrada que no me oyó entrar. Pero en el mismo instante en que mis zapatos pisaron la solería del salón, se sobresaltó. Su rostro se transformó por el pánico. Con un movimiento violento, casi felino, cerró la pantalla del portátil de un golpe. Un golpe tan seco que el crujido de la bisagra resonó en todo el salón. «Vaya». Alcé las manos intentando calmar el ambiente. «¿Estás bien? Me ha asustado». Ella ya estaba recogiendo los papeles a toda prisa, amontonándolos boca abajo contra su pecho, como si ocultara un tesoro prohibido o una culpa inconfesable. Su respiración era agitada. No te esperaba tan temprano», dijo, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Trabajo de la clínica?», pregunté dando un paso hacia atrás para no presionarla. «Solo unas cosas del presupuesto. Temas aburridos de la gestión». Aburridos. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, justo antes de que sus manos barrieran el último folio de la mesa, mis ojos, entrenados durante años para revisar contratos de obras, captaron una palabra impresa en letra negrita en la esquina superior del papel. Una palabra en inglés: settlement, acuerdo, liquidación de bienes. Aquello no tenía nada que ver con citas médicas ni turnos de enfermería. Nada en absoluto. Mi mente se aceleró. Intenté buscar excusas. Me dije a mí mismo que podría ser cualquier cosa. Un seguro del coche, un papeleo de su familia. Me mentí. Me mentí mucho durante esos días porque la alternativa era demasiado dolorosa para aceptarla. Esa noche el silencio en nuestro dormitorio de Triana era insoportable. Carmen dormía a mi lado, con una calma que me parecía irreal, casi cínica. Yo permanecía con los ojos abiertos, fijos en la penumbra del techo, escuchando los latidos de mi propio corazón. Sentía un vacío inmenso en el pecho.
12 años de vida en común. 9 años compartiendo el mismo lecho. Y de repente, la sensación de estar durmiendo al lado de una perfecta desconocida que, en la sombra de nuestra propia casa, estaba firmando el final de nuestra historia. El dolor más profundo no siempre llega con un grito. A veces, llega con el susurro de una frase capturada al vuelo en una tarde cualquiera. El miércoles de la semana siguiente, Carmen me comentó al salir de casa que se vería con una vieja amiga de su club de lectura, una mujer llamada Patricia. Un plan normal. Una tarde de confidencias entre mujeres en una cafetería del centro de Sevilla, cerca de la calle Sierpes. No había motivos para desconfiar de un café con una amiga. Ninguno. Por casualidad, esa misma tarde tuve que revisar un pedido de azulejos en un almacén situado a apenas 2 calles de esa cafetería. Al terminar mi gestión, miré el reloj. Pensé en ella. Pensé que sería un detalle bonito pasar a darle una sorpresa, tal vez pagar la cuenta o acompañarla caminando hasta el coche. Un pequeño gesto de esposo. Una tontería. Sí, estacioné mi furgoneta al otro lado de la avenida. Pero Carmen no estaba dentro del local. Estaba fuera, en la acera, caminando de un lado a otro en un espacio muy estrecho. Un bucle nervioso. Tenía el teléfono móvil pegado a la oreja con tanta fuerza que los nudillos de su mano se veían completamente blancos, sin color. Su postura corporal me obligó a detenerme dentro del vehículo. Tenía los hombros encogidos, rígidos, y se paraba en seco a mitad de cada paso, como si la persona al otro lado de la línea la estuviera interrumpiendo constantemente. Bajé un poco la ventanilla. El ruido de la calle era fuerte. Un autobús arrancaba cerca y la gente paseaba hablando en voz alta. Sin embargo, el viento me trajo varias frases sueltas, palabras nítidas que se clavaron en mi pecho. Ya casi está listo. Solo necesito un par de semanas más. Lo sé, no me voy a echar atrás. Una vez que esté hecho, finalmente podremos empezar de nuevo, te lo prometo. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Aquella frase me golpeó con la fuerza de un rayo. No dijo arreglar las cosas, no dijo salvar nuestro matrimonio, dijo que empezaba de nuevo, como si la vida que habíamos construido con tanto esmero durante 12 años fuera ya un libro cerrado para ella. Un capítulo quemado. Un obstáculo que debía superar para comenzar una nueva historia con alguien que sostenía la otra mitad del teléfono. Puse el motor en marcha antes de que pudiera verme. No sé qué habría hecho si nuestros ojos se hubieran cruzado en ese instante. El trayecto de vuelta a Triana fue el más largo y amargo de toda mi existencia. Apenas podía ver la carretera por la niebla que inundaba mis propios ojos. Llegué a casa solo. Me senté en la penumbra del salón a esperar a la mujer que amaba, sabiendo que la mitad de su corazón ya pertenecía a un extraño. El dolor era inmenso. Un vacío frío que lo devoraba todo. Aquella noche, cuando Carmen regresó a casa, traía en el rostro la máscara de la normalidad. Me sonrió, me besó en la mejilla y me contó una historia larga y detallada sobre su café con Patricia. Habló de los problemas de su amiga, de sus planes de mudanza, de su vida, una historia fluida, ensayada, perfecta. Yo la escuché en silencio, sintiendo cómo cada una de sus palabras falsas se transformaba en un peso de plomo en mi estómago. Cuando terminó de hablar, decidí dar un paso al frente. Con el tono más ligero que pude fingir, lancé un anzuelo al aire. Cariño, he estado pensando, nunca hemos organizado bien nuestros papeles, los números de cuenta, las escrituras, los seguros de vida. Si nos pasara algo a alguno de los dos, todo sería un caos. Deberíamos poner orden, juntar todos los documentos en un solo lugar, por si acaso. Observé su rostro con atención. Durante un milisegundo, algo frío parpadeó detrás de sus ojos, una chispa de sorpresa. Luego, esa sombra desapareció y fue sustituida por una sonrisa demasiado complaciente, demasiado perfecta para ser real. «Qué curioso que lo digas», respondió ella, con una amabilidad forzada. Estaba pensando exactamente lo mismo. Es muy inteligente por tu parte, Mateo. Deberíamos tenerlo todo controlado. Las contraseñas, las cuentas del banco, todo.
No pregunté por qué tenía tanta prisa. Me limité a asentir y me di la vuelta para meter los platos en el lavavajillas. Por dentro, mi corazón golpeaba mi pecho como un tambor desbocado. Durante los días siguientes, el anzuelo funcionó demasiado bien. Carmen mordió el cebo por completo. Lo que antes era un tema aburrido para ella se convirtió en una obsesión. Me sacó el tema 3 veces en una sola semana, cada vez de forma más directa y específica. Preguntaba si recordaba las claves de la cuenta bancaria común. Preguntaba dónde guardaba las escrituras originales de nuestra casa de Triana. Preguntaba por los papeles de propiedad de su coche. Una mujer que jamás en 9 años de matrimonio se había interesado por un solo papel legal. De repente estaba construyendo un inventario minucioso, una lista de control. En ese momento abrí los ojos a la realidad. No era una simple paranoia mía, no. Era la confirmación de una sospecha dolorosa, la distancia en sus llamadas en la calle, la palabra oculta en su ordenador portátil, y ahora, esta prisa repentina por desnudarnos financieramente. Todo encajaba. Carmen no buscaba orden, ni protección para los dos. Estaba preparando el terreno. Estaba haciendo una lista de todo lo que podía reclamar ante un juez para dejarme sin nada en un proceso de divorcio que ya tenía fecha y hora en su cabeza. El martes por la mañana, justo después de que Carmen se marchara a la clínica, me senté a la mesa de la cocina con el ordenador portátil. Durante 9 años de matrimonio, jamás había tenido un motivo para desconfiar de ella. Jamás había revisado nuestros extractos bancarios línea por línea, con lupa. Pero esa mañana lo hice. Y lo que descubrí no fue un gran movimiento espectacular. Fue algo mucho peor. Fue un goteo constante, cuidadoso, calculado. En las últimas 5 semanas, se habían realizado 4 retiradas de efectivo de nuestra cuenta común. 400 euros, 600 euros, 350, 500. Cada movimiento se había hecho justo por debajo del límite que activa la alerta automática de nuestro banco. Nada coincidía con una factura de la luz, una compra en el supermercado o una suscripción mensual. Nada. El rastro del dinero moría en una cuenta desconocida, una cuenta de ahorros que yo jamás había autorizado ni abierto. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Sentí como un frío denso se asentaba en mi pecho, como una piedra pesada cayendo en un pozo profundo. No quise gritar. No quise enfrentarme a ella todavía. No estaba preparado. Sabía que para lo que venía, necesitaba ser mucho más inteligente que mi propia rabia. Como abogado de familia en una firma muy respetada de Sevilla. Nos reunimos en una cafetería discreta y le conté todo. Los silencios de Carmen, la palabra en el portátil, la frase en la acera y las retiradas silenciosas de dinero. Alejandro dejó su taza sobre la mesa y me miró con una gravedad que me encogió el alma. «Mateo, no voy a decirte que tu matrimonio está roto al 100%, dijo con voz pausada, pero sí te diré esto. Si la mitad de lo que me cuentas es real, tienes que protegerte, mañana mismo, antes de que ella presente cualquier demanda». Siguiendo sus consejos, inicié una estrategia legal impecable, silenciosa y totalmente legítima. Alejandro me guió paso a paso para documentar mis bienes privativos. Aquellos que me pertenecían por derecho propio antes de conocerla. La herencia que me dejó mi padre, mis fondos de pensiones acumulados durante años de juventud y mi mitad de un pequeño local comercial que heredé en mi pueblo natal. Pasé las siguientes 2 semanas recopilando escrituras, firmando ante notario y sellando documentos con fechas claras. Todo limpio. Todo legal. No estaba escondiendo nada ilícito. Simplemente estaba levantando un muro de contención para asegurar que los frutos de mi esfuerzo de toda la vida estuvieran a salvo antes de que ella decidiera mover su primera pieza. Estaba listo para defenderme. O eso creía. Lo que no imaginaba era que el siguiente paso que iba a dar no sería para protegerme, sino para desvelar hasta dónde llegaba la ambición de la mujer con la que compartía mi cama. A mediados de octubre, la tensión en nuestra casa de Triana se había vuelto casi transparente, pero yo ya no era el mismo hombre ingenuo de antes. Había aprendido a observar en el silencio. Descubrí un rasgo en Carmen que nunca antes había querido ver del todo.
su incapacidad para resistirse a los números grandes. Cada vez que recibía un regalo o un pequeño incentivo en la clínica, su primer impulso nunca era la gratitud, era el recálculo, la necesidad de pensar qué más podía conseguir. Así que decidí construir un número a la medida de su ambición. Abrí una cuenta de valores real, completamente legítima, solo a mi nombre. La financié con una cantidad de dinero muy modesta, apenas unos ahorros sueltos que no levantarían sospechas en ningún control. Luego, utilizando una plantilla estándar de proyecciones financieras que cualquier entidad entrega para mostrar estimaciones a futuro, imprimí una sola página. Quiero ser muy claro en esto. No era un documento falso. En la parte inferior, con letra pequeña pero perfectamente legible, ponía que se trataba de una simulación de crecimiento estimado a 10 años. Sin embargo, mirada de forma rápida por alguien que deseaba con todas sus fuerzas creer en milagros, parecía el extracto de un saldo actual. Un saldo con 6 cifras, una cantidad que triplicaba todo nuestro patrimonio real combinado. Dejé ese papel en el cajón de mi escritorio, en el despacho de casa. No lo escondí con llave, pero tampoco lo dejé a la vista. Lo quité debajo de unos viejos recibos del seguro del coche. El lugar exacto donde busca a alguien que está husmeando donde no debe y no puede evitar mirar un poco más al fondo. Sentí un vacío en el estómago al hacerlo. No me gustaba jugar a los espías en mi propio hogar, pero cada vez que flaqueaba, recordaba la frase de la acera: empezar de nuevo. Necesitaba saber qué esperaba llevarse de mi vida. La espera fue muy corta. 4 días después, al regresar del almacén, noté que la puerta del despacho estaba entornada. Yo siempre la cierro al salir. Al acercarme al escritorio, vi que la carpeta de los seguros no estaba perfectamente cuadrada como yo la suelo dejar. El papel de la simulación seguía allí, pero en un ángulo ligeramente diferente. Alguien había estado buscando. Alguien había leído el número. A partir de esa misma noche, Carmen se transformó. No de una manera que cualquiera hubiera notado, pero yo la conocía al detalle. El secretismo no aumentó, al contrario, se relajó. Las llamadas telefónicas en el patio se volvieron más cortas, más tranquilas. Ya con ting buok chan, dondap hai, nun kai nam tai trang bech, vi kang tang nu, o kwang ka fe nua. Volvió a tararear. Carmen caminaba por la cocina, preparando la cena mientras cantaba entre dientes una melodía suave. Hacía 2 meses que no la escuchaba cantar. El sábado me pidió que la acompañara a una tienda de muebles de diseño en el centro de Sevilla, algo que no hacíamos desde nuestro primer año de casados. Se quedó parada frente a una mesa de comedor de madera maciza que costaba más que todo nuestro salón actual. Pasó la mano por la superficie con suavidad, con una sonrisa fija, como si ya la estuviera imaginando colocada en algún salón nuevo. En su nueva vida, ella pensaba que había descubierto mi gran secreto financiero. Pensaba que había encontrado el tesoro. No tenía la menor idea de que solo había visto exactamente lo que yo quería que encontrara. Su avaricia la había dejado ciega. Hacia mediados de noviembre, el otoño se volvió más frío y los días más cortos. En nuestra casa de Triana, las conversaciones sobre organizar los papeles se habían detenido por completo. Carmen ya no las necesitaba. Creía saber con exactitud dónde estaba cada céntimo. Su actitud se había vuelto silenciosa, pero con una quietud diferente, una calma tensa, el tipo de calma que precede a un movimiento largamente planeado. Un viernes por la tarde, regresé a casa después de una jornada agotadora en los almacenes. Al entrar en la cocina, la atmósfera se sentía extrañamente pesada. Sobre la mesa de madera, justo en el centro, descansaba un sobre grande y grueso, con mi nombre escrito a mano. Al otro lado de la mesa, sentada en una silla con los brazos cruzados, estaba Carmen. Su rostro mostraba una expresión que jamás le había visto en 12 años juntos, una mezcla entre una compasión ensayada y una satisfacción contenida que apenas podía disimular. «Creo que deberías sentarte, Mateo», dijo, manteniendo la espalda recta. No necesité abrir el sobre para saber qué contenía. Lo supe por la rigidez de sus hombros. Lo supe por la distancia en sus ojos. Al romper el sello, mis sospechas se materializaron en papel oficial.
la demanda de divorcio, presentada esa misma mañana en los juzgados de Sevilla. Al leer las páginas, me di cuenta de hasta qué punto la ambición ciega a las personas. Sus peticiones no eran modestas, eran desorbitadas. Impulsada por la absoluta certeza de haber encontrado mi supuesta fortuna oculta de 6 cifras, Carmen exigía la mitad del valor de nuestra casa, una pensión compensatoria altísima calculada sobre unos ingresos que yo jamás había tenido, y la división equitativa de una cuenta de valores específica. En el documento legal, su abogado citaba textualmente el número de la cuenta móvil que yo había dejado en el escritorio. Ella creía que me estaba acorralando. Pensaba que me dejaría de rodillas. Esperé sentir una ira ciega, un grito atrapado en la garganta, pero no fue así. Lo que recorrió mi cuerpo fue una sensación extraña, una claridad fría, una certeza absoluta, como la de un jugador de ajedrez que ve a su rival mover la pieza exactamente hacia el cuadro donde está la trampa. Muy bien, dije, dejando los papeles sobre la mesa con total delicadeza, sin alterar la voz. Dejemos que nuestros abogados hablen en el acto de conciliación. Ella pestañeó, visiblemente desconcertada por mi falta de reacción. Esperaba lágrimas. Esperaba reproches. «No intento hacerte daño, Mateo», añadió forzando un tono suave que sonó vacío. «Solo tengo que protegerme. Ambos sabemos que esto ya no funcionaba». Fue esa palabra la que se me clavó en el pecho. Protegerme. Había pasado meses ocultando su teléfono, vaciando nuestras cuentas comunes, viéndose con otra persona fuera de nuestra casa y planeando mi ruina financiera. Y allí estaba, de pie en nuestra cocina, llamando a eso protección. Como si yo fuera el peligro de su historia. Esa misma noche llamé a Alejandro. Al escuchar los detalles de la demanda, una ligera risa de incredulidad se escapó por el teléfono. Todo nuestro escudo legal estaba cerrado y certificado ante notario semanas antes de que ella firmara su propia demanda. El escenario para la reunión de mediación estaba listo. Carmen avanzaba con paso firme hacia su propio abismo y ya nada podía detenerla. El acto de conciliación se fijó para la última semana de noviembre en un despacho de abogados del centro de Sevilla. Durante los 10 días previos, Carmen se comportó como una mujer que ya se sentía victoriosa. Su actitud conmigo volvió a ser extrañamente amable, casi afectuosa. Es esa generosidad artificial que muestran las personas cuando creen que lo difícil ha quedado atrás y pueden permitirse el lujo de ser compasivas. Comentaba, como quien no quiere la cosa, que ya había estado visitando algunos pisos de alquiler en zonas exclusivas de la ciudad. Pisos cuyos precios superaban con creces lo que su sueldo de recepcionista podía permitirse. Yo guardaba silencio. Sabía que sus cálculos de futuro dependían de un dinero que solo existía en su imaginación. La sala de reuniones era un espacio frío, con una mesa larga de madera noble, jarras de agua que nadie tocó y un gran ventanal que daba a la plaza. La abogada de Carmen comenzó la sesión con una seguridad aplastante. Deslizó un expediente hacia nosotros con un gesto firme. «Mi clienta solicita una división equitativa de los bienes matrimoniales», declaró la letrada alzando la voz. «Esto incluye la vivienda familiar de Triana, los fondos de pensiones y, por supuesto, la cuenta de inversión conjunta valorada en algo más de 200.000 euros». Alejandro, mi abogado, ni siquiera abrió la carpeta. Se limitó a mirarme a mí, y luego regresó la vista hacia la abogada con una expresión de infinita paciencia, una calma absoluta. «Me temo que hay un error de interpretación muy grave en esta sala», dijo Alejandro con un tono casi pedagógico. «Y me gustaría aclararlo con detalle para evitar que nadie se sienta incómodo por una cantidad que jamás ha sido real». Carmen no cambió de gesto. Seguía pensando que pisaba terreno firme. Fue entonces cuando Alejandro puso las cartas sobre la mesa. Explicó que la cuenta de valores existía, en efecto, pero que había sido abierta únicamente a mi nombre en octubre, financiada con apenas unos pocos miles de euros procedentes de mis ahorros personales previos al matrimonio. Acto seguido, mostró el extracto del saldo real y actual. Un saldo minúsculo, y junto a él,
Colocó la hoja que Carmen había encontrado en mi escritorio. Esto es una simulación de crecimiento estimado a 10 años, añadió Alejandro, señalando la letra pequeña con el reverso de su bolígrafo. Un documento informativo que cualquier entidad genera de forma rutinaria. Mi cliente jamás le habló a su esposa de esta cuenta. Jamás le aseguró que ese fuera su saldo actual. Si alguien revisó documentación privada sin autorización y extrajo una conclusión equivocada de un papel claramente etiquetado, no estamos ante una ocultación de bienes. Estamos ante una lectura negligente. Vi el impacto de la verdad reflejarse en el rostro de Carmen en tiempo real. El color de sus mejillas se desvaneció lentamente. Se quedó sin aire. Eso no... Yo vi el número. Alcanzó a susurrar, mirando fijamente la mesa. Vio una proyección. Sentenció Alejandro con suavidad. La abogada de Carmen tiró del documento hacia su lado de la mesa, revisando las líneas a toda velocidad. Su mandíbula se tensó al instante. Toda la estrategia de su demanda, toda la confianza de su clienta y el piso que ya había visitado, se habían construido sobre un espejismo. Carmen me miró directamente a los ojos. Había lágrimas de rabia contenida en su mirada. «Lo hiciste a propósito», dijo en voz baja. «Dejaste ese papel ahí para que yo lo encontrara». «Lo dejé ahí para ver qué hacías con él», respondí, manteniendo la voz firme. «Y creo que tu reacción nos ha dado la respuesta a los dos». La abogada de Carmen solicitó un receso de 15 minutos. Al regresar a la sala, el tono altanero había desaparecido por completo. El número de los 200.000 euros no volvió a mencionarse en toda la mañana. La supuesta cuenta de inversión fue eliminada del acuerdo. Gracias al escudo legal que Alejandro había construido semanas atrás, la liquidación de los bienes reales se hizo estrictamente bajo lo que estipulaba la ley. Sin sorpresas, sin botines. Carmen salió de aquel despacho con lo que legalmente le correspondía. Ni un céntimo más. Su plan de dejarme en la calle se había derrumbado por el peso de su propia codicia. La tormenta de los juzgados terminó, pero el precio real de la traición tardaría un tiempo más en revelarse entre las sombras. Tras firmar el divorcio, pensé que todo había cerrado. Pero la vida siempre encuentra la manera de desenterrar los últimos secretos. En una fría tarde de diciembre, quedé de verme con un viejo conocido en una pequeña cafetería en el centro de Sevilla. Sin preámbulos, deslizó su teléfono sobre la mesa hacia mí. «Creo que necesitas ver esto, Mateo. Mereces saber la verdad». Eran mensajes de texto entre Carmen y un hombre llamado Alejandro, un sujeto que trabajaba en bienes raíces comerciales del que yo jamás había oído hablar. Los mensajes abarcaban 4 meses, desde antes de que ella cambiara la contraseña de su teléfono, incluso antes de aquellas llamadas furtivas en el pasillo. Habían planeado esta fuga juntos. Su plan era usar el dinero de mi propio esfuerzo como capital para su nueva vida. Un mensaje de Carmen, escrito justo antes de la audiencia de conciliación, decía: «Cuando reciba el dinero del acuerdo, tendremos más que suficiente para el enganche de la casa. Solo necesito que el viejo firme por esa cantidad». El amante respondió: «No dejes que te baje el precio, te lo mereces. Empezaremos de cero en cuanto se transfiera el dinero». Empezar de cero. Las mismísimas palabras que escuché fuera de la cafetería en septiembre. Pero el verdadero giro estaba en los mensajes de la noche posterior a la fallida conciliación. Carmen escribió presa del pánico, llorando porque los 200.000 euros se habían esfumado, diciendo que yo le había tendido una trampa. La respuesta de su amante fue de solo 4 palabras: «Él te jugó la vuelta. Olvídalo». Y desapareció. Sin una explicación. Sin una reunión. En cuanto la ilusión de la gran suma de dinero se desvaneció, él también se borró como si nunca hubiera existido, dejando a Carmen sola con las ruinas que ella misma provocó. Él no la amaba, solo amaba el dinero que pensó que ella me quitaría. La verdad no se quedó en la oscuridad por mucho tiempo. Esos mensajes circularon rápidamente entre nuestro círculo de amigos comunes. El teatro que Carmen había armado antes, haciéndome ver como el desalmado que escondía fondos y abandonaba a su esposa, se derrumbó por completo al ver las fechas reales.
El apoyo de todos volvió de inmediato a mi lado. Incluso Leonor, la hermana de Carmen, quien antes me había mandado reclamos amargos, me llamó llorando para disculparse. No sabía toda la historia, Mateo. Perdóname por haberle creído y juzgarte mal. El divorcio se concretó oficialmente en la tercera semana de diciembre. Menos de 4 meses desde aquella noche de domingo en que la vi sobresaltarse por el timbre del teléfono. Conservé la casa en Triana. Mantuve todo mi patrimonio legal, intacto y limpio. Carmen se fue con su auto, sus pertenencias y una realidad financiera muy precaria, en lugar de la cifra ilusoria con la que construyó castillos en el aire. No niego que quedó un dolor profundo. 12 años de matrimonio no se olvidan de golpe solo porque el final haya sido tan amargo. A veces extraño a la Carmen de los viejos tiempos, la que dejaba el teléfono boca arriba en la mesa porque no tenía nada que ocultar. No sé en qué momento desapareció esa versión. O tal vez nunca existió y solo fui yo quien no miró de cerca. En la primera semana de enero del año siguiente, mi madre vino del pueblo con nuevos muestrarios de pintura y cero paciencia para el desánimo de su hijo. Me obligó a pintar todo el estudio y a tirar el viejo escritorio de madera donde alguna vez estuvo ese papel del destino. Decía que ese mueble tenía mala energía. A mis 44 años, no pensé escuchar palabras tan místicas de mi madre. Pero tenía razón. La casa volvió a ser mía, tranquila de una forma muy reconfortante. Ya no era ese silencio pesado y lleno de sospechas con el que viví los últimos 4 meses sin darme cuenta. A veces me preguntan si me siento culpable por aquella cuenta señuelo. Lo he pensado mucho, y esta es mi respuesta. Jamás le dije una sola mentira a Carmen. Nunca alteré una cifra real. Solo dejé un papel de proyecciones en mi cajón y ella tomó su decisión por voluntad propia, sin que nadie la obligara. Revisó mis cosas privadas, a escondidas, sacó sus propias conclusiones y armó una estrategia legal y una nueva relación, basada en un número que jamás verificó. Carmen no se destruyó por mi trampa, se destruyó por su propia codicia y por la soberbia de creer que se las sabía todas. Ahora no tengo prisa por empezar con nadie. Solo quiero disfrutar de un hogar en paz, donde el silencio signifique descanso y no que alguien esconde un secreto en el bolsillo. Esto también es un nuevo comienzo, solo que eligió un camino un poco largo para llegar.